El simulacro inició desde horas de la madrugada en un edificio colapsado, aparentemente por un sismo de 7.6 grados Richter con epicentro en Morales y Zabal. En ese simulacro participaron 110 rescatistas y se rescataron a 6 víctimas. La única forma de poder enfrentar este tipo de eventos es articularnos, sumar esfuerzos, poder medir nuestras capacidades y ponerlas a disposición de la población guatemalteca a las que nos debemos. Así es que nosotros con este tipo de actividades le mandamos un mensaje a la población guatemalteca, que tenemos que prepararnos, no tenemos que olvidar en el país que vivimos, y la única forma de poder enfrentar es estar organizados. Batallón humanitario de rescate para participar con 3 equipos de trabajo en el escenario asignado, en donde cada gota de sudor representa el corazón de cada rescatista que pone su empeño, su dedicación, su espíritu de cuerpo y su enorme amor al prójimo, demostrando que el trabajo integrado minimiza los efectos producidos por algún tipo de desastre natural. La municipalidad activará sirenas en el corredor entre zona 13 y zona 2 para la evacuación de personas durante un evento sísmico real. A este corredor central que le hemos llamado desde el Papa al mapa, desde el monumento al Papa al final de la zona 13 hasta el mapa en relieve, es donde llega el 60% de todas las personas que ingresan a la ciudad diariamente. Hemos priorizado este corredor donde vamos a colocar sirenas que en el momento de una catástrofe, en el momento de un sismo, pues se van a activar y van al momento de activarse a activar también los protocolos de respuesta. La prevención de riesgos y desastres debe ser uno de los 4 pilares fundamentales, Andy, de lo que es la seguridad aquí en Guatemala, sobre todo considerando las características de nuestro país, es decir, 33 volcanes con su cono, pero hay otros que aunque no lo tengan en esa forma cónica, suman más de esa cantidad. Luego, el hecho de encontrarnos entre fallas tectónicas, ¿verdad? Las placas continentales que de alguna manera pueden fomentar estos sismos. Han pasado 45 años desde el último gran terremoto, 1976, y el ver que se está preparando el personal de Conred, el personal del ejército, de los bomberos municipales también en esta situación es importante, pero esto debe extenderse a escuelas, a empresas, a oficinas, a instituciones públicas y privadas. Totalmente, Julio. La realización de simulacros debería ser algo obligatorio, en el cual todos los años, te diría, se deberían de al menos llevar a cabo uno de estos simulacros para que todas las personas puedan conocer entonces qué hacer, cuáles son las vías y las rutas de evacuación, también cómo apoyar o no a otras personas. Todo esto creo que al final nos puede ayudar a nosotros a reducir los riesgos o a reducir los daños al momento de registrarse un terremoto, que es el tema que hoy estamos hablando. Porque también se ha dado a conocer que por desconocimiento de uno a veces ocurren más incidentes al no conocer qué tenemos que hacer, dónde nos debemos colocar, cuáles son las rutas de evacuación. Entonces, por eso es importante, Julio, mantener la calma, pensar muy bien lo que vamos a hacer, pero conociendo también estas herramientas. Definitivamente, Sandy, porque lo peor que se puede hacer en una situación de terremoto es perder esa calma que tú acabas de mencionar y empezar a hacer un montón de acciones como salir corriendo, utilizar situaciones que no deben hacerse, como por ejemplo el tema de los ascensores y otras cosas más, que lo que te va a causar es más problemas. Así es. Y además hay que tener planes familiares de contingencia. Vamos con algunos datos que son importantes, por favor, para que usted los vea en el análisis. Y aquí los tenemos. Nos referimos a aquella madrugada, el 4 de febrero de 1976, a las 3:33 de la mañana, donde es recordada como una de las más trágicas de la historia contemporánea de Guatemala. Se reportan aproximadamente en aquel momento 23,000 personas fallecidas, 76,000 heridos y más de 1 millón de guatemaltecos damnificados. Tal cantidad de damnificados en un sismo que tuvo una intensidad de aproximadamente 7.5 grados se debió de manera particular, Sandy, a la baja calidad de los materiales de construcción de aquella época. Es importante recordar que Guatemala es un país altamente sísmico que se ve atravesado por fallas como la del Motagua, la de Los Cocos y la de Chicxoy-Polochic. Ya solo eso nos debe de hacer reflexionar. Y entonces hoy debemos preguntarnos, fuera del tema de los simulacros, ¿hemos avanzado también en los temas de construcción?
¿De verdad se ha supervisado que estas construcciones que se dicen antisísmicas lo sean así? Y sobre todo esto, para las construcciones que son del Estado, Sandy, porque muchas veces recordemos lo que pasa aquí en Guatemala, el tema de la alta corrupción en las cuales las construcciones a veces se ven afectadas con materiales de mala calidad que después se ponen a prueba en cuanto a su poca resistencia. Así es, Julio. La verdad es de que hay varios puntos que poder analizar, evaluar y poder definir entonces si estamos preparados. Son distintos aspectos que se toman en consideración para determinar la preparación que pueda tener un país. Uno de ellos es la infraestructura. Así es. ¿Qué tanto hemos aprendido de las lecciones que el pasado nos ha dejado? Recordemos que en el tiempo del terremoto del 76 la mayoría de casas eran de adobe todavía. Eso es correcto. Entonces tuvo un impacto grande porque no resistieron las edificaciones, ha ido mejorando el tema de la construcción, pero hay otros factores que todavía marcan un reto, como por ejemplo las construcciones que se llevan a cabo en lugares que no son los adecuados o que no deberían ser habitables, pero por la falta de un ordenamiento territorial, la falta de vivienda también. Hay quienes construyen en estos puntos cuando sabemos que al momento de registrarse un terremoto de grandes magnitudes, son los lugares que posiblemente van a ser los primeros en caer. Esto realmente es terrible, Sandy, porque ahí tenemos el ejemplo de lo que pasó en el Cambrai. Y es que el terremoto pasó en el año de 1976, al cual estamos haciendo referencia en esta ocasión. Y vemos que fue para mediados de la década de los años 80, cuando la migración, lo que se conoce hoy como migración, empezó en Guatemala. No tanto una migración como la que conocemos que va hacia los Estados Unidos, aunque también la migración interna de aquellos guatemaltecos que huían de la guerra, del conflicto armado, que se vinieron a Guatemala y al no encontrar una oportunidad de poder tener una vivienda, se fueron a las laderas de los barrancos y a lugares inseguros, constituyéndose así los que hoy conocemos como los grandes asentamientos que rodean a la ciudad capital y sus municipios. Esos lugares que no son solo exclusivos de la ciudad capital, porque también pasan en el interior de la República, viene reforzado en cuanto al no cumplimiento de lo que tú decías, del plan de ordenamiento territorial que toda municipalidad tiene obligación de tener, pero que por sobre todo tiene obligación de que se respete, ¿no? Y estos puntos, Julio, cada autoridad, en este caso los alcaldes, los gobernadores, sí, todos deben de prestarle mucha atención, porque mira, bien dicen los expertos del INSIBUME, el país es altamente sísmico. Sí, totalmente. A cada rato se viven registrando sismos de magnitudes menores, pero eso no descarta y no se sabe tampoco cuándo se podría dar un sismo de grandes proporciones, un terremoto donde tengamos diversas consecuencias. 2012 marcó también un hecho exactamente que afectó especialmente San Marcos y que sabemos que en el occidente se siguen dando también la mayor cantidad de movimientos telúricos, aunque de menores cantidades, de menores magnitudes, pero el riesgo al final es en el territorio nacional. No hay punto del país donde no se haya registrado una situación como esta y por lo tanto es importante plantearnos nuevamente qué estamos haciendo para fortalecer esta debilidad de no saber cómo actuar, de no saber entonces qué hacer, de no saber cómo fortalecer y reforzar esas debilidades que tenemos ante una situación como esta, que se puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Y vamos a ver otros datos, pero antes de hacerlo, es importante, esto tiene que hacerse en todos los momentos, es parte de la educación integral del guatemalteco, el saber vivir y convivir en un país sísmico a través de simulacros, a través de educación, a través de información y a través de saber cómo actuar y cómo comportarse en cualquier sitio, porque recuerdo, Sandy, lo que pasó hace pocos años también en los grandes terremotos que hubo en Japón. La gente supo cómo actuar porque ellos ya tienen toda una cultura de prevención. Porque desde las escuelas les enseñan. Desde las escuelas les enseñan, es correcto. Vamos, si quieren, por favor, a ver más datos para que sigamos analizando este tema. Hablar de terremotos es hablar necesariamente de la preparación que debe tener Guatemala, Sandy, para afrontar eventuales riesgos y desastres naturales. La pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar un eventual evento sísmico que tarde o temprano, por ser cíclicos, volverá a suceder en nuestro país? Importante es el control para que las construcciones sean hechas con materiales de calidad y con materiales y medidas requeridas para poder soportar sismos. Estado y sociedad deben tener un plan de acción para todas aquellas personas que viven en los asentamientos que ya mencionamos, en las laderas de los barrancos y en las áreas más vulnerables, para que puedan reaccionar adecuadamente. Y en todo caso,
Si obviamente no se les puede desalojar porque también hay un gran déficit de vivienda, ¿cómo prever ante una eventualidad de estas? Actuar, rescatarlos y llegar, porque lo que sí no se puede hacer con todo el conocimiento humano, con toda la tecnología que tenemos, es poder prever con la antelación suficiente que va a pasar un terremoto. Lo único que se puede es tener lo más cercano a eso, una alerta temprana de aproximadamente 30 segundos, que son los que el INSIBUME tiene capacidad para advertir a la población. Pero en 30 segundos, si usted no sabe qué hacer, imagínese qué es lo que podría pasar. ¿Qué dices tú, Sandy? Totalmente, Julio. Se necesita que esta capacitación se dé desde la escuela. Así es. Tomar modelos que otros países lo han hecho y que les ha funcionado. Podemos copiar este tipo de ideas porque al final son experiencias de otros que nos pueden marcar a nosotros el funcionamiento de la misma. No es inventar el agua azucarada, simplemente es buscar medidas, buscar algún tipo de protocolo también para establecer y para poner en funcionamiento, hacer simulacros, dar a conocer toda esta información para que estemos muy bien informados y sepamos cómo actuar. A veces las personas también se alteran cuando se da un sismo, Julio, porque no saben qué hacer, y creo que en el desconocimiento es donde está el mayor punto de riesgo. Así es, Sandy. Yo, para concluir este tema, quiero decir lo siguiente. ¿Está usted preparado primero en lo personal? Como familia, ya tiene la mochila de las 72 horas, le ha dicho a sus familiares en dónde deben de reunirse, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben de hacer, conoce acerca del triángulo de la vida y otras situaciones más. Y le pregunto también, si en su institución, en donde trabaja, en donde estudia, en donde está, hacen este tipo de simulacros, porque si no, es hora de que empecemos a tener todos una cultura de prevención. Damos por finalizado este tema, Sandra. Por supuesto, vamos a hacer una pausa, pero regresando hablaremos de las remesas. ¿Cómo se ha tenido el comportamiento de las remesas durante este año? Bueno, lo vamos a analizar. Sí, Sandy, vamos a esta pausa y es lamentable cuando veamos que se recauda más por lo que entra de remesas que por lo que entra de tributación. No cambie, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos a la medida. O indirectamente, las remesas son un motor para la economía nacional, pues tienen un peso de 14.6% del Producto Interno Bruto. Incluso lo registrado en enero supera en 1.000 millones de quetzales a la meta de recaudación que se fijó la SAT para el primer mes del año, que corresponde a poco más de 6.000 millones, por lo que de ellas dependen más de 6.5 millones de guatemaltecos, que las destinan a compras de productos, atención por el COVID-19, construcción, entre otros gastos. Conozco familias que han sido beneficiadas de que su familia está en Estados Unidos y dan su granito de arena para que no estén sufriendo tanto con lo de la pandemia y algunas pues se han quedado sin trabajo, pues gracias a Dios han tenido ese apoyo económico, ¿va? ¿Qué haríamos si con esta pandemia no hubiéramos recibido tanta remesa o llegar a las cajas de los bancos? Estaríamos en una situación peor. Conozco beneficiarios de remesas. Conozco directamente ese beneficio pues también se traduce para los demás guatemaltecos. Claro que sí, les ayuda mucho, ¿verdad? Con esta situación que estamos viviendo, pues es un dinero extra que ellos reciben, ¿verdad? Que les ayuda bastante en la situación económica. Enero registró 906.8 millones de quetzales en remesas. El ingreso de enero es equivalente a 7.045 millones de quetzales. Se tuvo un crecimiento del 8.7%. En 2020 se contabilizaron 11.400 millones de dólares en remesas. Se espera en 2021 12.474 millones de dólares. Bueno, y pasó lo que tenía que pasar, porque ahora resulta que finalmente las remesas que han venido en un crecimiento constante, increíble ante la situación de la pandemia del COVID-19, esta situación económica de recuperación en Estados Unidos, ha superado lo que recaudamos aquí en Guatemala y se constituye, al menos para el mes de enero, en el motor y en el pilar principal de la economía en Guatemala. ¿Qué te parece? Impactante, Julio. La verdad es que, como tú indicas,
qué complicado que sea entonces una de las fuentes, pero sin duda alguna está ayudando también en la economía nacional y eso creo que en este momento cuenta mucho con una recuperación económica que se espera y que también hay muchas familias que se están beneficiando entonces de estas remesas que ingresan. Remesas que han tenido que ir cambiando su destino también te diría, porque antes era para gastos de casa o bien para poder instalar un negocio. Eran algunos de los rubros a los cuales se destinaba, pero ahora también está el tema de las medicinas por el COVID-19 y otros insumos también en los cuales se ha tenido que destinar este dinero. Necesidades hay y también entonces destacamos cómo es que los guatemaltecos fuera de Guatemala siguen aportando y siguen ayudando en el avance de nuestros objetivos económicos. Y vaya si no, Sandy, porque hoy por hoy estas remesas ayudan en demasía. Por eso cuando hablamos de temas de la migración y hablamos de las deportaciones, es aquí donde nos damos cuenta cómo pues ya por mucho tiempo y ahora se están consolidando más como una base fundamental de la economía nacional. Entonces, ¿qué pasa si nuestros guatemaltecos que viven y residen en Estados Unidos empiezan a ser deportados de una forma todavía más grande, de una forma masiva, de una forma mayor? Bueno, lo que fomentamos aquí es una disminución en este tema de las remesas. Ya no son los préstamos, ya no son las donaciones, ya no son las subvenciones, ya no es nada. Son las remesas las que nos están manteniendo. Vamos a ver unos datos ahora, Julio, por favor, amplíanos estos detalles para conocer entonces también más información sobre las remesas, el comportamiento y la situación entonces que se vive actualmente. Claro que sí, Sandy. Guatemala es un país con serios problemas estructurales que son la génesis de un fenómeno que inició en la década de los 80, la migración, por ejemplo, masiva hacia Estados Unidos. Los migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos y tienen familiares en Guatemala suelen enviar una ayuda económica conocida por nosotros como las remesas. Las remesas son tan importantes para la economía nacional que superan y por mucho cualquier tipo de ayuda como préstamos y donaciones que nos puede brindar cualquier país, entre comillas, amigo. Ahora incluso superan en 1.000 millones la meta de recaudación que se fijó la SAT para el primer mes del presente año. Y ahí tenemos el resultado de lo que son las remesas. Qué bueno, tú lo decías, activando la economía, pero qué malo y qué triste, porque significa a tantos guatemaltecos que no pudieron hacer una vida aquí en Guatemala, que tuvieron que marcharse y que hoy son el sostén y pilar fundamental de muchos guatemaltecos que sobreviven acá, pero que por supuesto esperan esta ayuda de las remesas y que no sé hasta cuándo podemos mantener un modelo económico basado en economía que se produce en otro país. La verdad de que, Julio, es de que casos como estos entonces evidencian cómo, a pesar de los peligros, a pesar de todas las situaciones complicadas que viven los migrantes fuera de nuestro país, pareciera entonces que el sueño americano entonces nunca va a desaparecer, porque cuando vemos situaciones como estas, si ves una familia que está enfrentando situaciones problemáticas, económicas, ves a otra que se fue algún familiar a Estados Unidos, llegó y está sacándolos adelante, ¿cómo no te van a dar ganas de emigrar? Claro, cuando miras lo que pasa en otros modelos económicos de familias con familiares en Estados Unidos. Entonces, tú lo has dicho muy bien, ¿cómo frenar la migración cuando ves que aquí no hay oportunidades y cuando ves que, por el contrario, otras familias que tienen ahí sí que a familiares en Estados Unidos van creciendo poco a poco, van construyendo su casa, van teniendo su negocio, van teniendo otro tipo de oportunidades. Pero esto también es perverso, porque no solo significa la fuga de trabajo, la fuga de oportunidades para Guatemala, sino que también constituye un riesgo. Ya lo veíamos en estos últimos días. Anoche todavía hacíamos el análisis del tema de la masacre de Tamaulipas. No todo aquel que migra hacia aquel denominado sueño americano para unos en las condiciones de hoy llega, y más bien se arriesga a vejaciones, a violaciones a sus derechos humanos, a separación, como pasó con las familias en el gobierno de Donald Trump, sino que se arriesga a la muerte misma. Totalmente, Julio, pero al final es un riesgo que muchos asumen porque la necesidad es mayor. Sí. Porque entonces se mueren de hambre acá, no tienen oportunidades y son modelos al final que se deben ir cambiando. Si tomamos en cuenta entonces estas estadísticas que ya daba también el Banco de Guatemala en enero, donde se ha marcado ese crecimiento en el tema del envío de remesas, también sería oportuno que
como agradecimiento también a esta situación que se vive registrando y que marca un apoyo en la economía nacional, se buscara la manera de apoyar a el buen funcionamiento o la buena utilización de este dinero, Julio, orientando a las familias que reciben las remesas, orientando a los migrantes también la forma en cómo tienen que prepararse, porque también pasa algo. Hay muchas personas que migran irregularmente, llegan a Estados Unidos, trabajan y se dedican a enviar ese dinero al consumo, no ahorran, no invierten en un negocio, y cuando los deportan, bueno, vienen a la misma situación porque no tienen nada. Entonces, es oportuno también que se piense en esos puntos. Actuemos con lógica y con sentido común. Si no somos todavía capaces como país, como sociedad y como Estado de crear esos puestos de trabajo, entonces por lo menos sí esa capacitación para la buena utilización de los recursos a través de las remesas. Tengo más datos para compartir, por favor, Sandy, así que ahí los tiene usted en pantalla. Y es que, fíjate, Sandy, revisemos algunos datos sobre las remesas durante el recién pasado 2020. Según el Banco de Guatemala, se enviaron alrededor de 88.300 millones de quetzales. El análisis del Banguat muestra que más de 1,5 millones de hogares dependen directamente de las remesas, beneficiando a más de 6 millones de guatemaltecos. En promedio, cada hogar recibe $379 mensuales, aproximadamente el 60% de los ingresos totales de cada familia. El 43% de las remesas se destina al consumo, mientras que el resto se orienta a la inversión o al ahorro. Y esa es otra situación que sí preocupa bastante. ¿Por qué? Porque es casi la mitad de lo que se recibe de remesa por la situación tan complicada en lo económico en nuestro país, que se tiene que utilizar para el gasto directo. Cuando hablamos del consumo, para pago de la luz, para pago del agua, para el pago de los comestibles, de los víveres, del colegio, de todo eso. Entonces, pensar en inversión, en ahorro es todavía aún, a pesar de las remesas, complicado. Totalmente, y eso es preocupante, Julio, porque eso refleja entonces que la familia no tiene la capacidad de asumir este tipo de pagos básicos, como los servicios, por ejemplo, y que sí o sí alguien tiene que arriesgarse para poder darles estas condiciones que son mínimas y básicas de vida para que puedan salir adelante. Entonces, aquí se evidencia nuevamente la poca oportunidad que se puede tener, la pobreza también que se encuentra en muchos hogares, porque imagínate que todo el dinero que están ganando lo utilicen para la alimentación, exactamente. No se tiene lo necesario, Julio, no se tiene la fuente de ingresos para poder cubrir estos rubros. Máxime cuando hacemos números y lo trasladamos entonces a quetzales, estamos hablando de ingresos promedio, ya que los $379 son aproximadamente el 60% del ingreso de las familias. En promedio, estamos hablando de un ingreso de unos 5,000 quetzales. Y entonces uno se pregunta ahí, ¿qué puedes hacer realmente para poder mejorar la economía? El gran problema, y por eso, bueno que existen las remesas, pero a la vez qué malo es que no se está haciendo lo necesario y lo suficiente para que aquí en Guatemala venga esa inversión, para que esos trabajadores que se van a otro país estén aquí, para que puedan producir aquí y para que puedan tener también la oportunidad laboral y de salario digno que se necesita. Hablamos de remesas y hablamos también de sacrificio, Julio. Sí, Sandy. El recorrido, dejar a tu familia también, que tu familia no pueda compartir contigo, tener esa desintegración familiar al final por una necesidad, también son otro de los puntos que tenemos que tomar en consideración. Por eso, entonces, cuando vemos la cantidad de remesas, alegra en una parte porque están contribuyendo en la economía nacional, pero también nos ponemos a pensar que muchas familias, todo lo que están pasando para poder tener lo básico, Julio. Y yo creo que aquí es momento de que se busquen mayores oportunidades. Yo esperaría que las autoridades municipales también se pudieran preocupar. Muy bien sabe cada alcalde cuál es la situación. Hay municipios que tienen mayor número o intención de migrar o mayor número de migrantes, en los cuales también deberían de buscar la forma de crear proyectos para estas familias, porque al final es responsabilidad también de ellos. Sí, Sandy, al final de cuentas termina siendo, por muchos factores, la remesa es una alegría triste, te diría yo. ¿Por qué? Porque con lo que tú mencionabas anteriormente,
En el mejor de los casos es una separación temporal de la familia, Claro. pero en muchas ocasiones significa la desintegración total de ese núcleo familiar, porque obviamente los migrantes allá en Estados Unidos conocen a otras personas, conocen a otra pareja y terminan pues teniendo otra familia. Y es ahí cuando también las remesas muchas veces o disminuyen o se terminan. Hemos analizado entonces este punto, marca una mejora y crecimiento el envío de remesas, pero también queda el reto entonces, ¿qué hacer para apoyar a estas familias de migrantes guatemaltecos? Hacemos una pausa, regresamos luego con un tema que esta semana ha generado mucha polémica, Julio. Claro que sí, porque ahora queda a través de un amparo provisional sin efecto la juramentación de Maynor Moto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad por el Congreso. Ya le vamos a dar más detalles. Lo que sí le pedimos es que no cambie, porque recuerde que nosotros somos a la medida. La Corte de Constitucionalidad emitió un amparo provisional en donde deja sin efecto provisionalmente la juramentación de Maynor Moto como magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad, representando al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Maynor Moto, recordemos que fue juramentado por el Congreso de la República la semana pasada. En comunicado, la Corte de Constitucionalidad informó que otorgó el amparo provisional con base en lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Esto porque juramentó al abogado Maynor Moto mientras se encontraba pendiente de resolución a las apelaciones interpuestas contra el resultado electoral de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En la misiva se detalla que como consecuencia se dejó sin efecto el acuerdo 6-2021 del Congreso de la República de Guatemala, donde se da la juramentación del abogado Maynor Moto Moratalla como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, así como todas las actuaciones o disposiciones que se hayan asumido para concretar la citada juramentación y los actos posteriores se derivaron de esta última. Creo que podemos iniciar el análisis con una conclusión que va a ser obvia, Sandy. Y esta conclusión obvia inicial es que el Colegio de Abogados y Notarios, evidentemente, de aquí a que termine, al menos en la fecha constitucional, este periodo de magistratura de la Corte de Constitucionalidad, no va a tener representante titular. Y en este caso, pues, todo esto de la elección que pasó con los candidatos, los 5 que se presentaron, los 2 que llegaron a disputar esa segunda vuelta electoral en el Colegio de Abogados. Todo esto debe llevar a reflexionar primero la forma de elección de magistrados, la forma de elección, y no solo de la Corte de Constitucionalidad, la forma de elección de todo tipo de magistrados. Debe llevarnos a reflexionar también en cuanto a la necesidad que tenemos de darle ya más certeza, pero más seriedad al sistema de justicia. Y debe llevarnos a reflexionar también en lo siguiente: el sistema de justicia guatemalteco está cooptado por intereses ideológicos en algunas cuestiones, izquierdas, derechas todavía, como si estuviéramos en el conflicto armado interno, pero intereses políticos e intereses económicos de todo tipo. Entonces, no sé realmente qué es lo que tenemos que hacer para algún día tener a las personas más correctas, más idóneas, más capaces y conocedoras del derecho y con la experiencia de carrera judicial en estos puestos, Sandy. Julio, con esta situación entonces que se da a conocer este amparo provisional, que, ojo, aunque es provisional, también marca una tendencia de cuál podría ser el resultado de la definitiva, ¿no? Aquí se marca entonces, porque había muchos dimes y diretes y mucho análisis e interpretaciones en cuanto a si Maynor Moto tenía no antejuicio. Yo creo que al final con esto se resuelve, o al menos se responde algo que no... Aquí ya se resolvió de manera provisional. Con esta cuestión que deja sin efecto la juramentación hecha por el Congreso de la República, hay varias cuestiones que hay que analizar. Número uno, pues prácticamente esto del tema del derecho ante juicio, que lo tenía con la juramentación como magistrado de la CC, pues automáticamente lo pierde. Número dos, recordemos que Maynor Moto es prófugo ahora de la justicia, ¿no? De candidato a magistrado electo, a juramentado, a prófugos de la justicia. Y número tres, el hecho de que no sé, Sandy, es hasta cierto punto lamentable ver cómo Corte de Constitucionalidad, independientemente de que cambió porque llegó el magistrado Molina Barreto, sigue con una situación extraña, ¿no? Nunca hay resoluciones que sean unánimes ahí. Y uno se pregunta por qué.
si la interpretación de la Constitución debe ser una, la Constitución es única. Entonces, ¿por qué siempre, a pesar de estos cambios, se han presentado estos votos disidentes, estos votos razonados, y no hay nunca un criterio unificado por parte de los 5 magistrados titulares, llamémosle así, aunque sabemos que uno es suplente nombrado en función de titular? Y esto marca también esa poca claridad, Julio, que al final como población tenemos, porque vemos entonces que no existe una claridad, o al menos no hay un mismo consenso en todos los magistrados. Vamos con datos. Me parece excelente, Sandy, así que tenemos los primeros datos para presentarle hoy aquí en esta noche en A la Medida. Y es que, a ver, como usted ha venido escuchando en este momento, la Corte de Constitucionalidad ha dejado sin efecto el Acuerdo 6-2021 del Congreso de la República de Guatemala, mediante el cual juramentó al abogado Maynor Moto Morataya como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. El amparo provisional contra la juramentación de Maynor Moto se basó en las apelaciones interpuestas contra el resultado electoral que se obtuvo en la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Sandy. Mediante la resolución de la Corte de Constitucionalidad se dejó entonces sin efecto las actuaciones o disposiciones que se hayan asumido para concretar la juramentación de Moto y todo acto posterior a la misma, por lo que temporalmente Maynor Moto no es ni juez ni tampoco es magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Sabemos a ciencia cierta por la orden de aprehensión que gira en contra de él, que es prófugo de la justicia y que tendrá que presentarse en algún determinado momento. Pero otra cosa que hay que analizar y que va ligado a todo esto, Sandy, es que esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, independientemente de que es otra resolución de 3-2 con votos razonados, cambia nuevamente la decisión de un órgano del Estado que se supone que es independiente en sus resoluciones, también en sus decisiones, que es el Congreso de la República. Que el Congreso de la República ya no vale nada porque la CC realmente le corrige la plana a cada instante, le cambia junta directiva, le cambia decisiones, le cambia juramentaciones, le cambia absolutamente todo. Entonces, no sé qué está pasando, pero parece ser que se transformó esa conformación del Estado de Guatemala y realmente ya nació un suprapoder por encima de los 3 poderes estatales. Pareciera, Julio, y es que las últimas resoluciones, esa percepción es la que da. Hay algo que preocupa, Julio, y no sé cómo lo ves tú. Dime tú. Quisiera conocer tu punto de vista sobre la representación de la Corte de Constitucionalidad. Sí. Entiendo que existe un representante de titular y suplente, entonces, por cada entidad del organismo judicial, el Ejecutivo, el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios. Y la San Carlos. La Universidad de San Carlos de Guatemala. En este punto donde al final el Colegio de Abogados y Notarios entonces no tiene representación. Titular no. ¿Cómo deja la Corte ante resoluciones, ante la propia integración, tener este limbo también? Aquí volvemos a la situación inicial, que por ello fue que el Colegio de Abogados convocó a estas elecciones así express también, el hecho de que la Corte literalmente no podría integrarse como tal, porque falta el magistrado titular. Claro. Me van a decir muchos, sí, lo que pasa es que está el magistrado suplente, pero fíjate, Sandy, que no es así la situación. ¿Por qué? Porque deben de existir en todo tiempo y en todo momento en la Corte de Constitucionalidad los 5 magistrados suplentes de los 5 cuerpos electores. Los magistrados suplentes están para eventualmente suplir por ausencia, por viaje, por enfermedad temporal a aquellos que son titulares, pero no para ejercer la titularidad bajo la forma de suplencia de manera permanente, que ese es el gran problema que existe aquí. Así que podemos decir que por el momento igual se van a integrar, igual se van a reunir, van a tomar decisiones y de aquí a abril no va a pasar absolutamente nada. La cuestión es qué va a pasar después, ¿verdad? Pero bueno, no lo sé. Ampliando la información también de cómo avanza este proceso y ahora que se ha dado a conocer lo del amparo provisional, ¿qué es lo que corresponde? Queda pendiente una última fase, que es lo definitivo, Julio. Después, sí. ¿Qué se podría esperar entonces en este tema? Excelente pregunta. Vamos a visualizarla entonces con datos en la pantalla. Tienes toda la razón, Sandy. Esto hay que resolverlo de una manera definitiva. Es necesario aclarar que el amparo provisional necesita aún la resolución total por parte de la Corte de Constitucionalidad, Sandy, en la cual se confirma lo resuelto o eventualmente podría llegar a variar. Obviamente la CC no se va a contradecir ella misma.
Es improbable que en la resolución de este recurso de amparo exista una contradicción por parte de los propios magistrados constitucionales. Es evidente, considerando que en abril se debe dar el recambio de los actuales magistrados de Corte de Constitucionalidad, que el Colegio de Abogados simplemente no va a tener representante titular. Vale la pena recordar que la representante suplente del CANG sí está ejerciendo la magistratura, por lo que ella o los otros suplentes tendrán que integrar la Corte cuando se reúna y así le buscan una alternativa. Pero, repito, no es la solución total. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un magistrado titular que ahora no va a existir. Me llama la atención, y esto también es más preocupante, el hecho de ver una Corte de Constitucionalidad tan dividida, con criterios tan dispares, independientemente de que pues haya fallecido el magistrado Bonerge Mejía, de que se haya nombrado en otra de las magistraturas a otro magistrado con experiencia como Molina Barreto, pero parece ser que no logran encontrar paz, tranquilidad, consenso y una situación ecuánime de una sola interpretación constitucional. Julio, para ir finalizando con este tema, ¿hay alguna solución que se pueda encontrar ante la poca representación del Colegio de Abogados porque no tiene su titular? ¿Hay otra alternativa, Julio, para que pueda ocupar alguien este cargo? Por lo visto no, pero al menos en la teoría, pero en la práctica sí, que llegue alguien que sea electo otra vez en elecciones, que cubra todos los requisitos y sea del beneplácito de los distintos grupos de poder que están luchando en la Corte de Constitucionalidad. Sería la única solución. Bueno, así está el panorama en cuanto a la situación del juez Maynor Moto, que está prófugo de la justicia, Así es, Ana. Donde está este recurso de amparo. Veremos entonces qué sucede próximamente y también si logran dar con el paradero de él, ¿no?, para que pueda aclarar su situación legal. Hacemos una pausa en este momento. Así es, vamos entonces a ir a una pausa comercial, pero regresamos en breve. Somos A la Medida. Y el ministro de Finanzas Públicas aclaró que lo que se hizo con el presupuesto de este año no fue una modificación en el techo presupuestario, sino que fue una readecuación. El pasado 27 de enero, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció que el presupuesto de apertura de 107.742 millones de quetzales fue readecuado y el monto operativo para el 2021 quedó en 94.354 millones de quetzales. Esta fue una readecuación interna, más no una ampliación de techo presupuestario, informó el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie. El presidente en ningún momento dijo que iba a modificar el decreto 25/2018, que es básicamente el decreto con el cual nosotros estamos abriendo el año 2021, que es el presupuesto vigente el año anterior, más las modificaciones aprobadas en el Congreso. ¿Qué quiere decir? Que esos 107.000 millones es un techo presupuestario de apertura y lo que el presidente dijo, repito, en ningún momento dijo que iba a cambiar algo que le corresponde al Congreso, es que iba a ser una división de las fuentes que no podemos usar, que básicamente son los bonos COVID y otros préstamos que se usaron para el COVID, los íbamos a separar para dejar un presupuesto 94.000 millones de quetzales, que es fuente ejecutable. No se está cambiando un techo legal, esto es una readecuación presupuestaria en donde estamos separando nosotros recursos que no tenemos, que no tiene sentido tenerlos en los ministerios y dejando a los ministerios con una readecuación de un techo real. Finanzas señaló que el Congreso de la República, a través del artículo 28 del decreto 101/97, Ley Orgánica del Presupuesto, faculta al Ministerio de Finanzas Públicas a realizar ajustes pertinentes en el presupuesto, incluyendo el recorte e inmovilización de recursos, entre otros. El Ejecutivo, a través de reuniones con varios sectores, realizó un ajuste dentro del mismo presupuesto, dejando fuera del presupuesto operativo 13.388 millones de quetzales, recursos que no pueden ser ejecutados en el año 2021 debido a que en su mayoría fueron asignaciones del Congreso para la atención del COVID-19 y no cuentan con fondos de financiamiento. ¿Sabe usted que el Ministerio de Salud recibió un primer anticipo de 83 millones de quetzales? Y esto para poder comprar las primeras vacunas en contra del COVID-19. Por favor, vea la información aquí en A la Medida. El Congreso de la República, a través de la Ley de Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra el COVID-19, asignó 1.500 millones de quetzales para el Ministerio de Salud, con el que se realizará la compra de más lotes y pago de anticipos. De momento, el Ministerio de Finanzas desembolsó 83 millones de quetzales.
Lo que se hizo es tomar 1.500 millones de quetzales de saldos de caja para que se trasladaran al Ministerio de Salud Pública. Y lo que se hizo es incrementar el presupuesto del Ministerio de Salud en 1.500 millones para que tengan el recurso inmediato, el cual ya disponen de él, para poder pagar los anticipos necesarios en la adquisición de vacunas. Importante decir que no solo se le dieron los recursos, sino también los mecanismos de compra para que puedan cumplir con lo que están pidiendo los proveedores de vacunas. Esto claramente ahorita ya, como se anunció mediáticamente, ya AstraZeneca ofreció 800,000 vacunas, según escuché yo a la ministra de Salud, lo que nos va a permitir nosotros empezar con una jornada de vacunación, diría, mucho más acelerada inclusive que otros países, porque estamos claros que la salud también es parte de la reactivación. En las próximas semanas arribará el primer lote de vacunas contra el COVID-19. Según las autoridades, este será de 800,000 dosis a administrar al primer grupo en primera línea del combate contra el COVID-19. Según las autoridades, este será de 800,000 dosis a administrar al grupo en primera línea de combate contra el COVID-19. Y este jueves se llevó a cabo bajo reserva judicial la audiencia de primera declaración de Alejandro Sinibaldi en el caso Transurbano. La audiencia de primera declaración de Alejandro Sinibaldi en el caso Transurbano fue retomada a puerta cerrada en el juzgado 11º de primera instancia penal y delitos contra el ambiente, que preside el juez José Eduardo Cojulum. La audiencia había sido aplazada desde octubre de 2020. El Ministerio Público señala al exfuncionario de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación presentada al juzgado señala que el exministro de Comunicaciones recibió cerca de 978,794 quetzales por la contratación de 2 empresas de seguridad para las unidades de Transurbano. Ambas empresas vinculadas al exfuncionario del Partido Patriota. El caso Transurbano es uno de los 5 procesos penales activos en contra de Alejandro Sinibaldi. La audiencia se realizó bajo reserva judicial. Señoras y señores, nos vamos. Chao. Que descanse. Hasta mañana. Muy bien.